¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Acabo de entrenar ahora un poquito y nada, aquí ya aprovechando la tarde. Muy bien, me parece. Metiéndole caña, ¿eh? Con Un ganas poquito, ya, con ganas de volver a la normalidad, entiendo, ¿no? Como todos. sí, sí, un poquito, sí, pero bueno, con paciencia, ya sabes, ¿no? Bien, bien. Pues tenía muchas ganas de hablar contigo, porque aunque yo no te conozco personalmente, pero tenemos gente en común, nadadores y gente del deporte que llevo que, bueno, que me habla muy bien de ti, así que pues estoy encantada de poder compartir hoy este ratito en este ciclo que ya llevo 20 directos, así que bueno, pues encantada. He estado viendo algunos y aparte sí y tal, así que nada, te agradezco la invitación y nada, vamos a pasar un ratito bueno, seguro. Sí, lo único que te voy a pedir, Xavi, no sé si hay opción, te oigo como muy, como si tuvieras el altavoz muy alto. Ah, pues puede ser, mira, pues ¿Sí? te lo voy Vale, a... ¿Qué tal ahora? mejor. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué? ¿Qué has echado de menos estos días? ¿Qué estás echando más en falta de todo este confinamiento y de esta, bueno, de esta adaptación, ¿no? Que nuestro título que hemos puesto era precisamente eso, la capacidad de adaptación como forma de vida. Bueno, pues yo creo que un poco lo que yo vivo solo con mis dos perretes aquí en casa, entonces quizás un poquito sí que el calor humano siempre es algo que yo creo que no nos suple nada, excepto el propio calor humano, ¿no? Entonces, bueno, quizás es lo que más pues podíamos echarle de menos. Sí que es verdad que tampoco ha sido algo que me lo haya hecho pasar mal, pero me apetece, ¿sabes? Cuando algo te apetece, aunque no te haga sufrir, pero lo notas, dices, qué ganas de volver a estar con gente, ¿no? Y que además no te gusta hablar, que yo también te veo y haces unos cuantos directos y no paras, así que eso sí que lo tienes que notar. De hecho, he visto una entrevista que habías contestado hace poco y que decías precisamente eso, ¿no? Los ratitos de tertulia que conllevan al entrenamiento y al deporte, que era algo que sí que le dabas valor y que lo notabas, ¿no? Lo echabas a faltar. Sí, siempre cuando acabas de entrenar con los chicos, ese ratito entre que hacen estiramientos, incluso a veces algún desayuno post-entreno, esos ratitos siempre son muy buenos, ¿no? Y además son muy productivos también, porque a veces en un ambiente más relajado pues afloran algunas cuestiones que a lo mejor en la entre comillas, tensión del entrenamiento, pues quizás no salen tanto. Así que esos momentos siempre para mí han sido muy productivos. Las grandes ideas me han surgido siempre así. O sea, no tengo ninguna duda de que eres una persona que buscas las oportunidades de todos los sitios, pero ¿qué has sacado de todo este tiempo de estar en confinamiento? ¿Qué oportunidades o qué cosas te llevas en la mochila bueno, para que te acompañen en el resto del camino? Bueno, yo diferencio dos cosas. Unas son aprendizajes nuevos y otros son recordatorios, ¿no? Porque hay cosas que sabíamos y de hecho las teorías yo creo que más o menos no las sabemos todos, ¿no? Pero a la hora de aplicarlo, pues el día a día a veces nos come un poco. En ese sentido, quizás el hecho de estar más tiempo en casa, más tiempo, con más tiempo, sin tener que salir corriendo a todos lados, pues yo creo que sí que me ha hecho ver algunas cositas y luego me he recordado otras. Sí que es verdad que yo por las de la ocupación que tengo, pues estoy muy poco tiempo en casa, tanto cuando estoy en la isla de Mallorca, donde yo vivo, como cuando estoy de competición con los chicos, pues paro poco en casa, ¿no? Así que bueno, la verdad que he estado bien, he podido dedicar, yo estudio ciencias sociales a distancia, entonces he podido dedicarle mucho tiempo, me apetecía mucho bueno, he podido como investigar un poquito más, ¿no? En determinadas cuestiones que muchas veces vas al día y poco más, ¿no? Y luego, pero sobre todo de aprendizaje, yo creo que hay muchas veces que damos por hecho que tenemos una estructura de vida con unas ocupaciones y aficiones como muy estáticas Uh -huh. y te das cuenta de que no es así, que hay mil cosas por hacer en la vida y que te puedes descubrir. Bueno, yo hablo siempre mucho de inventarte y reinventarte, ¿no? Lo que te llena con 20 años, pues con 30 o 40, pues quizás ya no te llama tanto la atención y por eso yo creo que es bueno, es un estímulo y estos días,
pues sí que he tenido más tiempo para mí también, que creo que es necesario el dedicarse tiempo a uno mismo. Y a parar un poco, no sé. ¿no? A parar y a darnos cuenta de dónde estamos y qué hacemos, que muchas veces el nivel de vida, como tú dices, hace que vayamos en automático y no somos conscientes ni de cómo avanzamos, ¿no? Que eso es también importante. Ahora que has dicho cuando estás de competiciones con los chicos, como entrenador, ¿qué perspectiva o qué valor le das al aspecto mental en el regreso a la competición? ¿Qué valor le das? Porque físicamente lo hemos estado viendo en todos los directos, todos los deportistas, bueno, todos están trabajando, bueno, es fácil, ¿no? Trabajar físicamente y mantenernos en forma en casa. Pero ¿cómo vamos a gestionar la vuelta, adaptarnos a la nueva forma de convivir, ¿no? Porque al final nos vamos a tener que adaptar, como bien dice el título de nuestro directo. Pero como entrenador, ¿qué peso consideras que va a tener en el rendimiento de la vuelta a la competición en tus deportistas con los que tú entrenas? Bueno, al final el entrenamiento, la competición será un poco, el rendimiento que saquemos en competición será un poco consecuencia de lo que hagamos en la preparación previa y especialmente en ese periodo de adaptación inicial, ¿no? En el que tendremos que quizás acostumbrarnos a hacer las cosas de una manera un poco distinta. Entonces ahí estaremos todos en un momento de aprendizaje. No, además aquí no hay niveles deportivos, da igual si eres olímpico como si eres un nadador base, ahí tenemos que aprender todos porque es algo que no sabemos. Así que quien más organizado esté en ese sentido, a nivel logístico, pero también a nivel actitudinal, dándole la importancia que tiene, pues creo que va a poder gestionar mejor su preparación y, por tanto, afrontar el día D y la hora H con una mayor seguridad de que ha hecho las cosas bien, ¿no? Si tú llevas al entreno y no sabes muy bien dónde tienes que dejar las cosas, dónde te puedes duchar, dónde puedes estar, al final todo queda como muy frágil, ¿no? Y a lo mejor una cosa por sí sola o una duda por sí sola no tiene mucha importancia, pero la suma de dudas sí que creo que es algo que de algún modo tiene su impacto en el entrenamiento y por tanto en la competición. Creo que hay muchas dudas todavía por resolver en cómo se gestionará la preparación, cómo se gestionará el día a día de los entrenamientos, cómo se gestionarán las competiciones. Estamos en un momento en el que estamos intentando empezar a tener contacto, pero todavía con un distanciamiento. Una competición, la cojas por donde la cojas, es muy difícil. En el caso de la natación en concreto, es muy difícil que haya un distanciamiento social. En un calentamiento, por ejemplo, la imagen de un calentamiento es multitud de gente en el agua, en cada calle, contacto con una distancia mínima, ¿no? Entonces habrá que ver cómo queda todo eso, cómo se gestiona todo eso y cómo lo asimilamos, ¿no? Así que yo creo que sí, que el cómo lo gestiones a nivel mental será, vamos, capital para que salgan las cosas bien. ¿Cómo trabajabas tú cuando eras deportista? ¿Qué trabajabas o a qué le dabas especialmente importancia, más allá de lo físico, a lo mental? Porque tú que eres un chico que de cualquier situación sacas una oportunidad y todos son retos para ti. ¿Cómo podríamos definir que ha sido la filosofía que te ha acompañado mientras tú has sido deportista? ¿Qué lema has llevado por bandera? ¿Qué esencia a nivel de valores? He dicho muchas cosas en poco rato, pero bueno, cógelo como tú quieras. ¿Qué es lo más importante para ti a nivel mental cuando tú has competido? O sea, ¿dónde le dabas más importancia? ¿A qué aspecto? ¿A la preparación durante, el post, gestionar los errores, gestionar los éxitos? ¿Qué fue para ti lo más importante a nivel mental para crecer? De cada etapa de lo que has dicho, del previo, del durante y del posterior, todo es importante al final, ¿no? Yo creo que quien mejor rendimiento tiene normalmente es aquel que es capaz de ser más completo en este sentido. El previo, evidentemente, es fundamental. El cómo te enfrentas a la situación en el día, importante también, y porque si has trabajado muy bien antes, pero luego te surgen los miedos, te surgen mil historias el día que tienes que jugártela todo, pues mal. Y si después no eres capaz de interpretar qué es lo que ha sucedido, tanto para bien como para mal, pues también es algo necesario pues que lo tengas activado. Yo creo que cuando las cosas salen bien, pues todo es más fluido, es como que cuando no hay problema, pues bueno, es más fácil de gestionar. El éxito también es difícil de gestionar, pero yo creo que sobre todo a corto plazo lo que es más difícil de gestionar es
es cuando no salen las cosas como tú quieres, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, todos tenemos derecho a enfadarnos, a cabrearnos, a decir palabrotas, a lo que tú quieras, pero sí que es verdad que cuando bueno, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Pero en el momento en el que pasa ese impacto inicial, yo creo que sí que es importante el hecho de alguna forma, de saber leer lo que ha sucedido en la competición, ¿no? De saber Ujú. leer, al final no deja de ser el interpretar y buscar motivos. Y no solamente buscar motivos, sino que esos motivos nos sirvan para buscar soluciones. Porque Correcto. si nos quedamos en la queja, yo creo que en eso siempre he sido muy proactivo. Mm. Lo También he sido transmites, ¿eh? Lo muy... transmites. Sin conocerte, se te ve en la manera de expresar los directos que he podido verte y, bueno, ya sabemos que también te gusta mucho trabajar en los medios de Sí, comunicación, así que eso es clave para... para... sí, sí, sí. Yo creo que además en eso es una... Yo, por ejemplo, con mis deportistas, yo trabajo tanto con deportistas que han estado, que están en el equipo paralímpico y alguno que también está en el equipo olímpico. Y trabajo con las dos modalidades de natación. Entonces, una herramienta que tengo muy intrínseca en mi persona es algo tan simple como mi condición física, que puede ser un hándicap para muchas cosas, Ujú. pero para otras en este caso es un arma implícita que yo solamente, o sea, con mi día a día sí que comparto un concepto muy importante en el mundo del deporte, y que es intentar hacer las cosas siempre un poquito mejor que las hacías ayer. Ujú. Y eso también es ganar. Es verdad que en el deporte de alta competición siempre se contempla el ganador como el que llega antes o el que marca más goles o mete más puntos. Pero yo creo que antes de eso, el concepto real de ganar es un concepto hacia uno mismo, ¿no? Lo que te decía yo antes, de intentar hacer hoy las cosas mejor que las hacías ayer, es un concepto que no lo llamamos ganar, pero lo llamamos aprender a superarse. Entonces, te digo eso porque yo creo que sobre todo en las etapas de formación de los deportistas es algo que tenemos que meterles muy adentro, porque ya llegará el momento en el que tengas que competir frente a alguien, ¿no? Pero yo creo que te ayuda a gestionar eso. Yo con mis deportistas, pues intento, también creo que de alguna forma a veces atenúa un poco esa aprensión al resultado, porque el resultado respecto a los demás es algo que a veces no te permite apreciar un buen resultado personal cuando ha habido una mejora, ¿no? Y Ujú. yo creo que eso sí es necesario. Ahora mismo como entrenador, en todo este espacio de tiempo, imagino que habrás estado en contacto con los deportistas, ¿no? De alguna manera, porque, bueno, aunque no nos hayamos visto, aunque cada uno haya entrenado en su casa, algo que hemos visto diferente en estos días es cómo se ha gestionado desde los entrenadores, ¿no? Entrenadores que directamente han delegado en preparador físico, si es que lo hay, encárgate de mantenerlos en forma. Entrenadores que han estado muy pendientes, muy presentes en, bueno, en cómo estaban conectando emocionalmente con sus deportistas, entrenadores que han ido, bueno, apareciendo puntualmente, y para mí es algo muy importante en cuanto a la vuelta, como tú dices, pues hemos estado un montón de tiempo sin vernos, formamos parte de un equipo, de un club, de una entidad, y ahora tenemos que regresar y tenemos que incorporarnos en las mejores condiciones posibles. Por ello, bueno, no sé qué valor le das tú a esa presencia como entrenador, más allá de lo físico, sino emocional, ¿no? Porque al final también te encontrarás con deportistas ahora a la vuelta que lo habrán vivido de diferente manera, ¿no? Algunos que habrán estado en contacto directo con personas afectadas, otros habrán perdido abuelos o seres familiares. Entonces, bueno, al final eso también emocionalmente hay que encajarlo, ¿no? Para que luego el regreso sea lo más óptimo posible. Y antes has destacado algo que sí que me gustaría hablar, de los miedos. Ahora nos vamos a encontrar con muchos deportistas que tengan miedos, ¿no? Miedo al contacto, miedo a cómo no quiero contagiarme, miedo a vamos a ser demasiado precavidos en algunos momentos y eso puede hacer alguna vez también que nos podamos cohibir. ¿Cómo crees que vamos a encajar o que vais a encajar en la competición o en la vuelta a los entrenamientos con normalidad esos temores, ¿no? Que entiendo que poco a poco irán desapareciendo, pero de primeras, como entrenadores, vais a verlo. Bueno, los miedos es algo siempre muy presente en el deporte de competición, y en este caso yo creo que se va a acentuar un poquito porque cosas extradeportivas pero que nos vamos a ir encontrando, pues también van a intervenir, ¿no? Al final yo soy de los que siempre digo que la vida no suele ir por partes, y menos cuando estamos hablando de un ámbito como es el deportivo, ¿no? Aunque luego puedas subdividir un poquito, al final cuando tú vas seguro con todo, y cuando hay una pequeña inseguridad, el todo ya no es seguro, ¿no? Yo creo que hay que ir despacito, no hay que tener prisa.
yo creo que es importante que esto lo hagamos como cuando aprendemos a escribir. Antes de aprender a escribir rápido, escribimos despacio, ¿no? Pues yo creo que esto no hay que tener prisa, no hay que tener mucha presión con el tema del resultado, porque es que es ni fisiológicamente ni mentalmente son las condiciones. Efectivamente, yo he estado en contacto con varios de mis deportistas, con la mayoría, vamos, y sí que es verdad que aquí hay muchos aspectos que van a producir o no un impacto más grande o más pequeño en estos deportistas. Tú nombrabas a la posibilidad de haber perdido algún familiar o de haber vivido esta enfermedad y haber visto de verdad de cerca qué supone. Eso es un tema importante. A nivel fisiológico, hombre, no es lo mismo vivir en una casa con jardín y con piscina, por ejemplo, que en un piso de 50 metros. A nivel fisiológico no puedes entrenar igual. Entonces, yo creo que ahí es una labor de los propios técnicos el saber gestionar eso. Tenemos que hacer un esfuerzo todavía más para darle a los chicos lo que necesiten en este momento. Y si eso nos obliga a hacer planificaciones con adaptaciones curriculares, como se dice en los coles, se tendrá que hacer. Y se tendrá que hacer porque si no, al final, nuestro objetivo no se va a cumplir o se cumplirá parcialmente. Así que es una labor muy importante, porque además creo que cuanto más seguro se sienta el deportista, más confiado en lo que está haciendo, también el miedo se va a atenuar. Aunque sí que es verdad que los miedos pues pueden existir. Yo creo que los miedos es algo a lo que tenemos que enfrentarnos, y lo que no tienen que hacer es intentar no atenazarnos. Pero bueno, las personas no somos máquinas y puede ser que alguien, y está pasando este día, hoy estaba leyendo yo un artículo sobre el síndrome de la cabaña, por ejemplo, sí, ¿no? Que lo han diagnosticado los psicólogos. Claro, te sientes tan seguro en tu casa que no te atreves a salir porque no sabes lo que habrá fuera. Es un poco el volver, en lo que hablábamos al principio, el adaptarnos a una forma de vida que a lo mejor es diferente, pero a lo mejor no es tan diferente, no lo sabemos todavía. Pero yo creo que lo desconocido también, a veces el adaptarte a lo desconocido no es algo que tengas de una forma muy tangible y da miedo. Entonces te quedas en casa. Pues esto yo creo que en el deporte será un poco lo mismo. Claro, porque ahora, al hilo de lo que dices, hasta ahora hemos estado evitando el virus, pero como bien dices, tenemos que adaptarnos a convivir con él, porque al final es que no nos queda otro. Que ahora del principio es incómodo porque te cambian el hábito, ya sabemos que para generar hábitos pues tardan unos días, ¿no? De hecho, hoy hablaba con mi peluquera para bueno, que van a abrir ya esta semana y demás, y me dice, no sé cómo voy a hacer, porque es una peluquera muy efusiva y cuando te ve siempre te abraza y muy cariñosa, dice, voy a tener que reinventarme, ¿de qué manera voy a daros abrazos sin tocaros? Digo, bueno, pues igual es la manera de buscar otras alternativas, lo cual también puede hacernos, ¿no?, trabajar esa creatividad o esas alternativas que hasta ahora pues no nos hemos parado a pensar. O sea que bueno, al final es según donde quieras iluminar, ¿no? Si tú quieres iluminar, como dices antes, la queja, lo que no nos gusta, lo que nos cansa, lo que nos agobia, pues seguramente que va a ser mucho más duro. Pero bueno, si queremos enfocarnos hacia las cosas que podemos conseguir cambiar y disfrutar, pues seguro que va a ser mejor. De hecho, tú tienes una biografía, ahora quiero que nos hables de ella, con título Sin miedo a caerme. Bueno, viene todo un poco relativo, yo creo, también tu esencia, ¿no? Tu forma de ver la vida, tu forma de enfrentarte a ella. Y sí que me gustaría que nos hablaras un poco de qué nos encontramos en esa biografía, con qué reflexión está escrita, con qué enfoque, hacia dónde quieres llegar con ella. Bueno, es un libro en el que comparto un poco la historia de mi vida, precisamente con mucha importancia, no tanto la parte deportiva, sino la parte personal en mi infancia, ¿no? En un momento en el que no tuve que hacer yo una adaptación, sino que la tuvimos que hacer toda mi familia, ¿no? Te estoy hablando de un momento en el que las posibilidades y las oportunidades para personas o población con diferentes tipos de discapacidad pues no eran las mismas que hay hoy en día. Por lo tanto, había que buscar un poquito fórmulas de hacer las cosas de una forma diferente, que eso al final es también adaptarse, ¿no? Es un ejercicio que se hace en todos los ámbitos, incluido el deportivo, pero ahí entra todo, el educativo, el personal, el de ocio, el de todo. Así que un poco el mensaje entre líneas que hay siempre en cualquier capítulo de estos, pues del libro, pues va en esa línea, ¿no? Es una manera de plasmar en unas líneas la capacidad de adaptación que tenemos todos, que algunos la hemos tenido que hacer
hemos tenido que hacer uso de ella desde un principio y otros quizás se han dado cuenta precisamente, por ejemplo, por una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? De repente descubres que en casa puedes hacer cosas que no sabías que se podían hacer. Puedes entrenar, puedes hacer conferencias, puedes hacer mantener un contacto. Evidentemente, la tecnología ayuda mucho y es algo que creo que es un buen sustituto, pero yo creo que tiene que ser un sustituto en estas situaciones. Tiene que ser un sustituto puntual y luego tiene que ser compatible o no, porque lo que te decía al principio es que ese calor humano, pues sobre todo a nivel del cole, a nivel de los niños, yo por ejemplo pienso mucho en los niños y en la gente joven que requiere y necesita y es necesario que exista ese contacto. Entonces, pues bueno, en el libro sobre todo lo que explico un poco, lo que explicamos con Gaby, con mi compañero con el que hemos escrito el libro, pues un poco es un poco eso, esa historia, poniendo un poco de orden en cada fase. Hablan mucho mis padres, hablan mucho mis hermanos, mis entrenadores, mis amigos, compañeros. Entonces, porque claro, yo tengo mi visión, pero tampoco sé muy bien cómo se ve de fuera, ¿no? Y yo creo que es importante que sea una visión bastante periférica en la que haya cómo lo vivió cada uno desde su prisma, ¿no? Yo me imagino que mis padres cuando fueron, yo fui el primero de 4 hermanos, cuando yo nací, pues en aquel momento no sabían que yo vendría como vendría, con lo cual no hubo ni tiempo de prepararse. Es como el día que nos dijeron, chicos, mañana no podéis salir de casa. Pues yo fui un poco lo mismo, ¿no? Así que este periodo, en este caso, la capacidad de adaptación de mis padres fue crucial para que luego yo hubiese tenido muchas oportunidades. Y no solo eso, sino que de esas oportunidades las pudiese aprovechar algunas de ellas para luego tener una vida plena en la que hago cosas que me llenan y me divierten. Eso es lo que te quería preguntar, ¿qué papel tuvieron tus padres? ¿No? Porque al final, como tú dices, tú naces y hasta que eres consciente de todo, el rol, ¿no?, protagonista en esa evolución, en esa adaptación, lo adoptan tus padres. Y luego ellos entiendo que te lo inculcarían, ¿no? ¿Qué papel tuvieron o cómo te lo transmitieron a ti o con qué actitud te lo manifestaron? Bueno, en mi familia, bueno, el papel es de Oscar, ¿no? El papel es perfecto porque además nunca sabes muy bien, o sea, en este caso, en mi caso concreto, no estamos hablando de, a ver cómo te digo, de algo en lo que tuviste una experiencia previa en la que, o sea, no hay ensayo de error en según qué cosas, ¿no? Es decidir en una vida y decidir en pequeñas cosas sí puedes, si hay ensayo de error, ¿vale? Pero estoy hablando que la educación de un niño, al final, pues creo que es más complejo, porque no es lo mismo que te equivoques haciendo un trabajo por escrito, que borras y no pasa nada, que cuando la has liado y generas un impacto, entre comillas, un pequeño trauma en un niño que a veces luego tú sabes perfectamente que luego para revertir esa situación a veces es muy, muy complicado, ¿no? El papel es esencial porque cuando eres pequeño pues no tomas tú las decisiones, las toman por ti. Pero sí que es cierto que además tú de esas decisiones de una forma muy infantil y de una forma muy poco formal, al final aprendes, ¿no? Yo siempre explico un juego que teníamos con mis padres muy divertido, que era cuando yo tendría 3, 4 años, íbamos por la calle, yo iba con mi padre y mi madre, cogido de la mano, claro, yo al final, mi condición física pues es muy visual y llama la atención y es curiosidad de la gente, que no pasa nada. Yo también cuando veo algo que no estoy acostumbrado a ver también me resulta curioso, ¿no? Claro, entonces, pero claro, no es lo mismo ser curioso y mirar que ser motivo de curiosidad y que te miren, ¿no? Porque la primera vez que te miran dices, oye, que hoy me he afeitado bien, hoy voy guapo, tal, pero cuando te miran 15 veces ya empiezas a mirar qué hay mal, qué hay de mal en ti, ¿no? Entonces, cuando eres niño, pues te puede pasar, ¿no? Entonces, con mi padre teníamos un juego, o con mis padres teníamos un juego muy divertido. Cuando nos cruzábamos con alguien por la calle y ese alguien era un candidato a ser curioso, ellos me decían así por lo bajini, oye, Javi, yo creo que este no. Entonces, claro, yo que era un niño así muy rebelde y tal, pues decía, si mi padre me decía que no, mi madre me decía que no, yo que decía, sí, este sí, este sí. Entonces nos cruzábamos con el candidato, contábamos hasta 3 y los que nos girábamos éramos nosotros. Y le pillábamos girado, porque ya mi padre era propuesta o mi madre era para cuando era alguien. ¿Qué pasa con eso? Que con ese juego tan simple, tan simple, sencillo. Yo cuando me giraba, pillaba a alguien girado,
pues en lugar de preguntarme cosas de por qué y tal y cual, me ponía hasta contento porque había ganado el juego, ¿sabes? Entonces, al final, cuando eres niño, las cosas las entiendes de una forma muy, muy sencilla y muy simple, ¿no? Pero cualquier pequeña cosita, y tú sabes bien de lo que te hablo, tiene un impacto muy grande, porque estas situaciones en las que te sientes observado, por ejemplo, puede generarte pues miedos, y no solo miedos, sino atenazarte y decir, mira, no salgo porque es que todo el mundo me mira, por ejemplo, ¿eh? Entonces al final afecta a tu forma de ser, porque hablabas de los hábitos, ¿no? Pues al final si tú aprendes a estar en casa y no hacer cosas, pues es lo que vas a hacer. Así es, pero la verdad que gran labor la de tus padres porque simplemente ese gesto hacía que tú pues, cambiaras ese foco, ¿no? Que no estuvieras focalizado en ti, sino en a ver si gano, a ver si acierto, a ver, Sí, bueno, cambiaste y generaron de una situación que podía ser incómoda, ¿no? O que te podía sí. dejar marca, pues sacaron una vertiente, una alternativa con la que te divertías. O sea, que por eso te decía que me imaginaba, ¿no? Que tus padres habían tenido un gran valor en esa actitud que muestras. ¿Qué les podrías decir a aquellas personas que tienen miedo a caerse, ¿no? Aprovechando el título de tu biografía. Mira, cuando yo hablo de sin miedo a caerme, no significa que no tengas miedo. Significa, porque miedo Que si puedes te tener, caes, todos tenemos miedo. Pero lo que no tengo miedo es, o lo que sí hago es que, pese a los miedos, pues intento seguir. Que eso no sea algo que me condicione de una forma tan grande, ¿no? O que si me condiciona sea algo, pues que tenga su proceso de asimilación, que no quede ahí para siempre, ¿no? Que no quede ahí estático y que condicione tu vida, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas situaciones que te pueden atenazar, porque al final, pues no somos máquinas, somos personas con corazoncito, con sentimientos, con emociones. Entonces, al final, yo creo que hay dos aspectos que yo considero muy importantes a la hora de avanzar como persona y de superar situaciones difíciles. Una es, hemos hablado antes de mis padres, una es el entorno que tengas, que puede ser de cualquier tipo, familiar, deportivo, de amistades, el que sea tu entorno, esa compañía, ese consejo, ese apoyo. Y luego está lo que pongas tú, ¿no? Le puedes llamar lo que tú quieras, las ganitas, tu fuerza interior, lo que quieras llamarle tú. Entonces, yo creo que son dos cosas, seguro que muchas más, pero en este caso yo son dos de los aspectos más importantes, que considero más importantes, porque además yo creo que nadie avanza esperando que te lo hagan todo, pero también es muy difícil avanzar pensando que eres Superman y que yo solo arreglo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente que por lo que sea está en una situación muy, muy límite, ahí sí que el entorno tiene que hacer un esfuerzo. Cuando digo límite me refiero que tiene pocas opciones o posibilidades como cuando yo era niño, por ejemplo, ¿no? Entonces el entorno, pues en ese caso sí tiene un poquito más de peso. Pero luego la balanza cambia, porque en mi caso, por ejemplo, ha cambiado, ¿no? Sigo teniendo muy presente a mi familia, a mi entorno y tal, pero ahí también soy yo un poco el líder de lo que quiero hacer, que siempre tenga el apoyo al lado, ¿no? Entonces, bueno, el que esté fastidiado, pues intentar, si puede, hacer un esfuerzo de buscar esos apoyos y de hacer cosas que a lo mejor a veces solamente nos fijamos en lo que queremos conseguir y no tenemos en cuenta los pasitos intermedios, y esos pasitos intermedios son necesarios y hay que darle valor y hay que darle mérito y hay que darle, sí, hay que darle importancia y disfrutarlos y saborearlos como tal, porque yo pienso que son importantes de verdad, y no solo eso, sino que además pienso que es un buen aprendizaje para mil ámbitos en la vida, ¿no? No solamente para el deporte o para un confinamiento, ¿no? Son formas de ver la vida que al final hace que actúes más o menos de una forma similar. En un ámbito más que controlas más, con más seguridad, a mí me hablas de temas deportivos, de natación y tal, pues evidentemente me siento más seguro que al principio con todo esto, pero forma parte del aprendizaje. Correcto. Y eso que acabas de decir también es muy valioso, ¿no? Que muchas veces que nos marcamos metas muy a largo plazo y hasta que no las alcanzamos no valoro y por eso muchas veces perdemos la motivación por el camino, ¿no? Porque como que lo veo muy lejano y cuesta llegar, pero que esos pasitos intermedios que también son metas y que son las metas que nos hacen llegar a la final,
¿no? Pues bueno, muchas veces ya no es solo nosotros mismos valorarlas hacia nosotros, sino que nuestro entorno nos lo valore, también hace que podamos ir más rápido, ¿no? Y aquí, precisamente hablando del rol del entrenador, que hay entrenadores también que solo refuerzan cuando se consigue la meta final, pero es tan valioso o más valioso el ir diciéndole que cada vez está más cerca, ¿no? Aunque sea un pasito pequeñito. Yo siempre pongo en las conferencias y pongo como una línea, ¿no? Y digo que aunque nos hayamos quedado a mitad, hay que reforzarlo y hay que valorarlo y hay que festejarlo incluso como si fuera la meta, y sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, ¿no? Porque eso va a hacer que mañana venga con más ganas y que todavía tenga más impulso para llegar a su objetivo, ¿no? Porque si no, el camino se puede hacer largo. Y para terminar, quiero que nos cuentes, porque me he quedado alucinada porque no lo sabía, que participaste en un, por eso que haces a todo, medio de comunicación, entrenador, deportista y también actor. Participaste en médico de familia, yo no lo sabía. Voy rebuscando, me he encontrado, madre mía. Cuéntame cómo Bueno, fue. sí, al final, yo soy una persona un poco, no quiero decir polivalente, aunque sí, pero sobre todo creo que soy polivalente porque tengo muchas inquietudes y además en ámbitos muy amplios, ¿no? Y me parece divertido el probar cosas nuevas. Yo al final, pues incluso ser entrenador tiene una parte de actor también, ¿no? Yo tengo que reconocerte ahora que lo hablamos, que yo siempre he sido un deportista más o menos tranquilo en cuanto que no me ponía muy nervioso, pero ahora como entrenador sí que me pongo bastante Cambia la nervioso. cosa, ¿eh? Sí, pero claro, tienes que ser buen actor, porque claro, si tú estás nervioso y los chavales lo notan, mal asunto, ¿no? Entonces hay que ser un poco actor y llevar la procesión por dentro. Y, y en ese aspecto yo creo que, bueno, me divertí mucho, es una experiencia muy divertida como médico de familia, con todos los actores que en ese momento eran estrellas de la televisión. Yo flipaba en ese momento, yo era un ¿Qué chavalín años tenías? y pues yo debía tener, no sé, 18, 19 años, no me acuerdo. Pero bueno, ya iba rapado, ya salía igual, así que tampoco he cambiado mucho. Pero sí que es verdad que tengo un recuerdo muy bonito de esa etapa, de esos capítulos y tal. Y bueno, y al final yo creo que la vida son experiencias, porque las experiencias te ayudan a conocerte y el conocerte te lleva a quererte, ¿no? Entonces, nunca sabes, ¿no? Mi gran experiencia de vida ha sido el deporte, evidentemente, pero no solo el deporte, porque si mi vida solamente fuera nadar o no nadar, sería una vida bastante triste, ¿no? Hay muchas cositas por hacer, muchas cositas bonitas, mucho terreno por descubrir e incluso en el momento más insospechado, ¿no? Yo el año pasado estuve 2 meses viviendo en Kenia y en Uganda con una familia de allí en plena frontera en una casa de adobe, de barro, paja y caca de vaca. Y no teníamos prácticamente nada, casi ni agua, luz, la justa y se iba cada día. Y tú cuando estás aquí en tu casa dices, yo no podría vivir así. Pues yo viví 2 meses feliz de la vida. Entonces, bueno, al final descubres muchas cosas y yo creo que nunca hay que dejar de hacer cosas nuevas porque te alimentan la mente y el corazoncito también un poco. Has dicho cosas muy interesantes y me quedo con la frase de conocerte es quererte, ¿no? Que muchas veces tratamos de conocer a todo el mundo, pero nos olvidamos de nosotros. Y es un paso para reforzar sobre todo la autoestima, la autoconfianza y muchas veces, bueno, que buscamos apoyos en los demás cuando nosotros no nos apoyamos a nosotros mismos. Transmite mucha energía, Xavi, o sea, a través Muchas de la gracias. pantalla, así que no me quiero imaginar cómo tienes que tener enchufados a los deportistas cuando estáis compitiendo. Así Lo que, intento. nada, agradecerte que hayas accedido y que hayas querido compartir este ratito con nosotros en este ciclo de directos. Ha sido muy positivo. La verdad que ha sido un descubrimiento porque no nos conocíamos. Y nada, pues mil gracias. Espero que volváis pronto a la competición y estamos en contacto. Cualquier cosa ya lo sabes. Estupendo, gracias a ti, enhorabuena por todos los directos que has hecho, por todo el trabajo que haces y porque Gracias. al final es difusión y siempre se aprende de todo y de todos. Así que siempre el compartir es la alegría de vivir, dicen, ¿no? Pues ahí está. Y ese es el reto que me he propuesto con los directos, aparte de compartirlo, el poder acercarte a otros profesionales, que bueno, al final nunca se sabe, pero estas iniciativas pues te abren luego otros caminos y conoces gente y bueno, ampliamos, ¿no? Red de contactos, que eso también es muy gratificante a los que nos gusta esta nuestra profesión.
Así que mil gracias, prepárate para la vuelta y nada, mucha suerte. Estamos en contacto, Xavi. Gracias por tu participación y gracias a los que habéis estado por aquí. Hasta luego. Besos, adiós. Abrazo. Hasta luego.